Hermanos, llegamos a la exposición de la palabra. La resurrección de Cristo es una pieza absolutamente esencial en el conjunto del evangelio cristiano. Y si quitas esta pieza, todo se va a derrumbar. En alguna ocasión, a un estudiante de una universidad se le quería contradecir el cristianismo y preguntó cómo pudiera ser bien eficaz para destruir el cristianismo. Y le dijeron, bueno, ves a lo de la resurrección, da evidencias de que Cristo no resucitó y vas a terminar el cristianismo. Él hizo su estudio, hizo su tarea. Al final, él se convenció de que Cristo había resucitado y se convirtió al cristianismo. Así, muchos han intentado destruir esta verdad absoluta. Cristo resucitó, Cristo vive, pero no han podido. Porque Cristo ha resucitado de los muertos, es lo que nos dice, es lo que leímos en esta carta de Pablo a los Corintios. Por supuesto, el Evangelio se centra en la obra que Cristo hizo o realizó en la cruz. Y por lo tanto, predicamos que Jesús fue crucificado y que resucitó. Eso es nuestra predicación. Predicamos el Evangelio de la cruz. Pero su muerte en la cruz, el significado de esta muerte no queda demostrada sin la resurrección. Y Pablo lo sabe muy bien y lo expresa con las siguientes palabras. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero si Cristo no resucitó, dice Pablo y reafirma, vuestra fe es vana y aún están en vuestros pecados. Nosotros en esta mañana hemos cantado y hemos celebrado juntos esta resurrección de Cristo, que la tumba está vacía y que Él resucitó. Pero ¿cómo se llama esta predicación? Esta predicación le puse con un título, con una pregunta. ¿Y si Cristo no resucitó? Es una idea hipotética. Y lo pusimos así porque seguramente va a ser controversial, pero es parte de lo que Pablo está haciendo. Pablo plantea este caso hipotético. Lo está planteando, es como si dijera, en aras de la discusión que tenemos con ustedes, corintios, vamos a concederles que la postura que ustedes están manejando es correcta, que no hay resurrección de los muertos. Pablo decide primero decir acerca de esta resurrección, si Cristo no resucitó, y después nos va a dar las consecuencias trágicas de esta postura que ellos tienen. Las pruebas de que Cristo resucitó son muchas. El mismo texto que leímos al principio nos dice, hay muchos testigos, a Pablo le aparecieron, a 500 hombres, algunos ya todavía vivían en ese tiempo y ellos vieron a Cristo resucitado. Los mismos corintios habían sido transformados por este Espíritu Santo, este Espíritu de vida. Las mujeres, muchas mujeres vieron a Cristo resucitado. Tomás el incrédulo también lo vio. Pero aún así, la idea de una resurrección no es muy aceptada en nuestro tiempo. Y en el tiempo de Pablo era igual. Encontramos que el solo hecho de mencionar algo de la resurrección en su sermón tan precioso en Atenas, ellos interrumpieron el discurso. Y lo podemos ver en Hechos 17, versículo 32, que dice así. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, fíjate bien, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Si te das cuenta, en ese tiempo de Pablo no creían en la resurrección. Hoy, en este día, tal parece que son las mismas ideas, no creen en la resurrección de Cristo. Podemos pensar que en la ciudad de Atenas influyó mucho en la vida de los corintios. Por eso, este error de que no hay resurrección se había transformado en el pueblo, en la iglesia de Corintio, una herejía que era admitida por algunos miembros de la iglesia. Algunos decían que no hay resurrección de los muertos. Y esto es grave, mis hermanos, porque es desde la misma iglesia que nacen estas ideas, que cunden estas ideas. No vienen de afuera.
Los de afuera no creen en Dios, pero de adentro vienen unas ideas a veces donde las personas empiezan a dudar de que la resurrección existió y de que Cristo vive y que la tumba está vacía. Pero podemos ver que si no hay resurrección de los muertos, pues entonces tampoco Cristo resucitó. Y eso es muy grave. Insiste Pablo que la resurrección de Cristo es una prueba de una realidad futura para los creyentes. Su argumentación está basada en 3 puntos y comienza con un sí condicional. Y si no hay resurrección, es como si dijera, si no hay resurrección, viene esto. Lo primero, el principio general, si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. O sea, Cristo no resucitó. Esto incluye si tú o personas que dicen cristianas y no creen en la resurrección de Cristo, pues entonces Cristo no resucitó. Porque el versículo 13 lo dice bien claro. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Así que la idea de Pablo, su argumentación es, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Pero no solamente eso, si Cristo no resucitó, todo es vano, todo es vacío, es inútil, hay una incapacidad. Vamos a admitirlo por un momento, es como si dijera Pablo, vamos a admitir su posición, que si Cristo no resucitó, pues entonces va a ser vana nuestra predicación. Y esto tiene que ver con los apóstoles. Ese es el inciso A. Vana es nuestra predicación. La consecuencia es clara. Ellos, Pablo y los misioneros, han predicado este hecho de la resurrección. Y es la base del evangelio. Y todo se vuelve vano, incapaz, porque no puede producir algún efecto positivo alguno. Más que vana, la predicación se haría algo ridículo. El mensaje que decimos que transforma a las personas se convertiría en un mero palabrerío, en una mera verborrea, unas palabras sin sentido. Los afectados aquí son los apóstoles, porque ellos son los que predican. En este tiempo serían los predicadores. Pero también el inciso B en este asunto, en esta misma idea, si no hay resurrección de los muertos, como consecuencia es que también no solamente es vana a nuestra predicación, sino es vana también vuestra fe. Los afectados no eran solo los apóstoles. Aquí ya no solamente son los apóstoles, sino los mismos lectores, los mismos donde llega el mensaje, los destinatarios. Por eso dice vuestra, y en el primero dice nuestra predicación. Pablo repite esta misma frase, esta misma cláusula en el versículo 17 de Corintios que leímos hace rato. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Esta repetición de frases, de cláusula, indica la fuerza irrefutable del argumento de Pablo. Quizá puede tolerarse a algún grupo de predicadores que estén diciendo algo equivocado. Hay cierto margen de error en algunos predicadores sobre temas no irrelevantes, temas que rayan en la escatología, en cosas que van a venir en el futuro. Pudiera haber ciertas equivocaciones, pero es gravísimo si todos los que han creído en el evangelio, en esta nueva vida que da Cristo, gracias a la predicación que se está basada en que Cristo resucitó, entonces eso sería trágico, donde personas pusieran su fe en una realidad que no existe, que Cristo no resucitó. Pablo está siguiendo la misma idea que ellos tienen los corintios de una manera hipotética. Es como si dijéramos hoy en día, tener una fe vana es no tener fe alguna. El evangelio
aquel evangelio precioso que predicamos, que decimos que transforma vidas, que da un nuevo significado a nuestra vida, a nuestra razón de ser, que da una esperanza para la eternidad, que nos lleva a predicar y algunos tomar el reto de estar predicando, de seguir el llamado de Dios y de hacerlo de una manera debidamente. Si Cristo no resucitó, entonces todo eso es inútil y no tiene sentido. Es como si dijera como aquella frase, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hay nada más que esperar en esta vida. Pero además de que vana se convierte la predicación y que vana también se convierte la fe de aquellos que reciben esta predicación, además los predicadores se han convertido en falsos testigos de Dios. O sea, todos los apóstoles, y esto incluye a Pablo mismo, ellos vienen a ser unos mentirosos, unos ilusos. Y no solamente los apóstoles, porque ellos habían visto a Cristo Jesús resucitado, sino también Jacobo que había visto. Y no solamente Jacobo, sino también los 500 hermanos que vieron a Cristo Jesús resucitado. La falsedad era especialmente grave porque le atribuían a Dios lo que Dios no había hecho, como si lo hiciera el Señor, como si el Señor fuera cómplice de esta farsa que están haciendo los predicadores, el mismo Pablo. Porque los Corintios dice, Cristo, no hay resurrección de los muertos. Pablo sigue la misma idea hipotética. Si no hay resurrección de los muertos y si los apóstoles han proclamado un evangelio y personas han abrazado este mensaje, entonces ellos le han fallado a Dios. Se han hecho falsos testigos de Dios. Han hecho a Dios mentiroso. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, como dice el versículo 16. Así que esta es la realidad. Si alguien piensa, considera que Cristo no resucitó. Pero Pablo va más allá. Pablo va más allá, va a la raíz, va al problema real y enumera 3 consecuencias realmente dramáticas si Cristo no resucitó. Fíjate bien, 3 consecuencias. A veces nosotros podemos decir de una manera sin sentido o sin pensarlo, que Cristo a lo mejor no resucitó, o alguien puede, sobre todo a los jóvenes en la universidad, en la prepa, no sé, pueden hacerlo pensar que esto que proclamamos que Cristo resucitó en este domingo de resurrección y que Cristo vive y que alguien venga y mueva el tapete y dejen de creer en esta verdad, entonces va a haber 3 consecuencias dramáticas a esta idea. Si Cristo no resucitó, las 3 consecuencias. Primera, aún estáis en vuestros pecados. En efecto, si la predicación había sido sin poder ni efecto, nada había cambiado en ellos. Ellos siguen perdidos como antes de convertirse al cristianismo. Siguen en sus pecados. Aún son siervos de Satanás y su vida no tiene perspectiva. Solo un Cristo vivo puede sacarnos de la perdición del pecado, de la esclavitud de Satanás. Si Cristo quedó en el sepulcro, entonces su profesada fe no va a lograr su cometido, el lograr el perdón y una vida futura, una vida eterna. No pudiera ser posible si Cristo no resucitó. No hay perdón, seguimos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, sin esperanza, sin Dios, sin una vida eterna. Si el poder de Dios no obró en la resurrección de Cristo, porque siempre se dice que Dios levantó a Cristo de los muertos, entonces
no hay respuesta para el problema central, el pecado. Seguimos estando muertos en vuestros pecados. Pero la segunda consecuencia también, y esto es más sensible, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó porque la resurrección no existe, entonces esos amados hermanos que vivieron para Él, que sufrieron por Él, que murieron por Él, siguen estando muertos espiritualmente. Ya no solamente han dormido físicamente, sino que están muertos espiritualmente. Estos predicadores han sido ingenuos en estar compartiendo esa mentira. Esta es la idea de Pablo. Pablo está siguiendo el caso de manera hipotética, llevando una idea a los corintios y diciéndoles, fíjense bien lo que implica lo que ustedes están diciendo, que si Cristo no resucitó, los que durmieron en Cristo perecieron. También los creyentes, en realidad los que han partido y quienes ya murieron, no se les puede sacar del error porque ya murieron. Hay en este argumento una gran carga efectiva que no solamente se puede razonar, sino que se siente. De una manera muy práctica, si tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu hermano, tu hermana murieron creyendo en Cristo y si Cristo no resucitó, ya no les puedes decir que están en un error. Si ellos murieron en sus pecados y están separados de Dios, no hay esperanza para ellos. Eso sería triste, esto sería realmente, tiene una carga emocional muy profunda. Así que fíjate bien las consecuencias trágicas de pensar, de creer, de aquellos que creen que Cristo no resucitó. Pero tercera consecuencia, si no hay resurrección, eso significa que toda nuestra esperanza se limita a esta vida. Y el versículo 19 lo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Algunos pueden decir que, aunque el cristianismo fuera un error, hace tanto bien que es mejor estar felizmente equivocado que desdichadamente en lo cierto. Pero Pablo no hace esas concepciones. Al contrario, si nuestra esperanza en Cristo se reduce a estos pocos y pobres y miserables años de vida que tenemos cada uno de nosotros, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, una vida sin sentido, perdida, con luchas, sin ninguna escapatoria. Mi hermano y mi hermana, en este domingo de resurrección, ¿acaso no te da tristeza? ¿No sientes algo de lástima de aquellos que han pensado que Cristo no resucitó y que consideran ellos que nosotros que proclamamos que Cristo vive y que resucitó, estamos en un error? Y no se trata de cualquier error. Si ellos no consideran que esto es verdad, ellos están en una situación sin esperanza, sin Dios, sin promesas, como lo dice Efesios. Cristo Jesús murió, Cristo Jesús resucitó, Cristo Jesús volverá por segunda vez. Si Cristo no resucitó, todavía vivimos dominados por el pecado. Eso es la idea hipotética que está diciendo Pablo. Y los que han partido antes ya no viven y jamás volverán a vivir. La muerte es dolorosa y más en este tiempo de pandemia que estamos experimentando, que personas cercanas, familiares cercanos, han partido. Dios les ha llamado a cuentas.
En este sentido, hay una separación con ellos, de una relación que llevábamos con ellos, y sería triste que toda la eternidad estuvieran ellos sin esperanza, porque Cristo en realidad no resucitó. Vuelvo a decir esto, Pablo está llevando una idea hipotética, siguiendo la misma línea del pensamiento de algunos de los corintios que dicen que no hay resurrección. Y esos de algunos que dicen, hoy en día también hay algunos que dicen que no hay resurrección, que Cristo no existió, que Cristo no murió, que se desmayó y que se fue no sé a dónde y que en realidad no fue así. Y nosotros proclamamos que Cristo murió, resucitó y vive y transforma vidas. Siguiendo con la idea hipotética de Pablo, si Cristo no resucitó, todo lo soñado y sufrido ha sido en vano y merecemos que se nos tenga lástima. Pablo había intentado mostrar la irresponsabilidad del argumento de estos algunos corintios, según los cuales no hay resurrección de los muertos. Lo hizo señalando de manera hipotética a esta misma idea, pero también añadiendo las consecuencias. Si ellos tenían razón en función de su propia existencia de ellos, bueno, ellos caían en un error. Pero todo esto, Pablo lo dice vuelvo a decir, desde una idea hipotética. Pablo se torna ahora a demostrar que la resurrección de Cristo, en la cual él cree tanto y que ha sufrido para predicar el Evangelio, este hecho de la resurrección de los muertos es tan necesaria para la vida de un creyente, para la vida de la iglesia, y es inevitable. Necesitamos como creyentes estar firmes en nuestra fe. Cristo resucitó de los muertos, la tumba está vacía. Vamos a las conclusiones. Cristo, mi hermano y mi hermana, ha resucitado de los muertos. Pablo reafirma que no importa quién sea el predicador, cristiano, evangélico, el evangelio afirma sin rodeos que Jesús ha sido resucitado de la tumba y que Él vive. Y lo dice esto muy claro en el versículo 20. Mas ahora Cristo, y ese más es un pero, es un contraste. O sea, con lo que han dicho ellos de manera que no hay resurrección de los muertos, y Pablo ha seguido su misma idea, su mismo argumento, considerando las consecuencias, ahora llega al versículo 20 y da el contraste, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó, porque dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pero también nos dice algo, primicias de los que durmieron es hecho. O sea que los hombres también resucitarán. Pablo emplea una figura tomada del Antiguo Testamento en la práctica del judaísmo, las primicias. Y es un término que describe los primeros frutos de la cosecha agrícola. La resurrección, mi hermano y mi hermana, es la esperanza del pueblo cristiano. La resurrección de Cristo garantiza absolutamente, según la perspectiva de Pablo, a una vida eterna segura, la resurrección de todos los que están en Cristo. Un día Dios nos llamará a cuentas y un día Él nos resucitará porque Cristo resucitó. Él fue el primer fruto de estas primicias, de esta cosecha grande que habrá. Hermanos, es el testimonio del gozo y del triunfo de la muerte como un hecho real que nosotros proclamamos. Recordamos que se muere
para vivir. De modo que no es vana nuestra fe, no es vana nuestra fe, ni tampoco es vana nuestra predicación. Necesitamos seguir predicando que Cristo vive, que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó. Y necesitamos creer esta verdad, porque Cristo fue la primicia de esta resurrección. Es nuestra esperanza de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, en este domingo de resurrección, Dios te bendiga. Que Cristo pueda resucitar, pueda vivir en tu corazón y que esté ahí morando contigo abundantemente, que puedas experimentar de una manera real la vida de Cristo en tu vida. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en este domingo de resurrección, Padre, donde celebramos que tú vives, que la tumba está vacía. Aunque hay hombres y mujeres que niegan este hecho, pero las consecuencias son trágicas. Pablo los siguió esta misma idea desde una perspectiva hipotética, siguiendo el pensamiento de aquellos que negaban la resurrección. Y Padre, podemos ver lo trágico de esta mentira. Padre, pero al final, en el versículo 20 y de ahí en adelante, Pablo argumenta que Cristo resucitó y que Él fue las primicias de esta resurrección. Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos a vivir, ayúdanos a que podamos ser transformados por ti. Perdona nuestros pecados. Sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. No nos dejes. Abrázanos, cuídanos. Y en medio de un tiempo de muerte, donde hemos visto muerte a diestra y siniestra, que nuestra esperanza sea en Cristo Jesús, que ofrece vida eterna. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.